Continuando con el ejemplo, vamos entonces a la configuración del análisis estático no lineal pushover. Para ello, si vamos al documento, vamos a identificar en primer lugar lo que será la definición de esta carga gravitacional no lineal. Establecemos de manera general un caso gravitacional no lineal que incluye la carga de peso propio, la sobrecarga permanente y una fracción de la carga variable. En general, se puede tomar un valor del 50% o incluso, en muchos casos, se puede tomar directamente el 100% de la carga variable, es decir, un factor de 1. Esto queda en gran medida a criterio del ingeniero. En algunos casos, esta configuración es suficiente para establecer una carga gravitacional primaria que va a establecer una serie de cargas y una deformación inicial para luego plantear el análisis pushover de las fuerzas laterales, que puede ser en función a un modo 1 o a un sistema de fuerzas laterales que se van a ir incrementando. De tal manera que en este ejemplo particular he adoptado un factor de 0,5 de la carga variable, pero repito, se puede utilizar el valor de 1 sin ningún problema. Bien, este caso es no lineal, no hace falta incluir los parámetros P delta porque en este caso no hay desplazamientos laterales y por lo tanto no se generan efectos de segundo orden. Y luego vamos a plantear un pushover con patrón de carga por modo 1, que es no lineal, que inicia o continúa del estado final del caso no lineal gravitacional. Aquí se coloca el modo y precisamente tenemos la inclusión del efecto P delta. Y luego, bueno, vamos a comentar sobre estos aspectos de configuración. Tendremos también un pushover con patrón de carga lateral por fuerzas. Vamos a establecer una serie de fuerzas laterales que van a estar asociadas a la respuesta del análisis dinámico lineal que hay que efectuar para poder saber, entonces en este caso, cómo se genera este patrón de fuerza similar a esa respuesta dinámica y tener entonces los dos casos. Igualmente es un caso no lineal que continúa del estado final gravitacional y también se incluye el efecto P delta. En cualquier caso, siempre habrá que monitorear el desplazamiento del tope, que fijamos un desplazamiento que típicamente puede ser para este tipo de estructura 50 centímetros o 0,5 metros. El nodo, tal como se vio, es el 28 y es el que vamos a estar controlando. Y siempre surgen parámetros, digamos, de configuración respecto al control de la solución numérica. Vamos entonces, en primer lugar, a definir un patrón de carga denominado lateral, que es el que nos servirá para poder hacer esa configuración del pushover de fuerza, que por ahora no sabemos la fuerza, lo sabremos cuando hagamos el análisis dinámico lineal, pero por lo menos lo vamos a definir. Vamos al Define, Load Patterns, y allí definimos un caso denominado lateral, que lo vamos a colocar como Other. Caso general. Luego, en Load Cases, ya nos aparece ese caso lateral, pero en principio lo importante sería hacer un nuevo caso, que es el que vamos a llamar carga gravitacional no lineal, que es no lineal, y que aquí vamos a incluir en primer lugar el peso propio en 1,2, la sobrecarga permanente también en 1,2 y la carga variable, de acuerdo al documento que hemos colocado, en 0,5. Pero que repito, esta fracción de la carga variable puede estar sujeta, en este caso, a un valor de 1. Esto en realidad no afecta mucho porque al final las cargas laterales incrementales van a ir precisamente aumentando los momentos y aquello que no se haya tenido en principio desde el punto de vista gravitacional igualmente va a ocurrir ante el desplazamiento lateral. O sea que se recomienda siempre trabajar con algo similar. Hay quienes incluso establecen dead
1, SCP-1 y carga viva 1 y ni siquiera mayoran los valores de cargas gravitacionales. Por lo tanto, los lineamientos en este tópico son bastante generales. Yo suelo trabajar con una condición como la que estoy presentando y en algunos casos dispongo de la carga variable con un valor de 1. Sobre todo cuando la carga es importante en la edificación. O sea, cuando el uso de la carga variable es considerable en la edificación, suelo tomar un 100% para que se tome en cuenta en este análisis pushover. En términos de los parámetros no lineales geométricos, vamos a decirle que no aplique nada porque ante este caso gravitacional no lineal vertical prácticamente no hay ningún problema de inestabilidad lateral. En términos de la carga, nos interesa aplicar toda la carga, no hacerlo, digamos, en pasos sucesivos. No vamos a tener ni siquiera un control de desplazamiento. Precisamente estos pasos sucesivos, lo que nos interesa es llegar al final. Este caso de carga gravitacional no lineal no va a inducir a rótulas plásticas, por lo tanto, nos interesa aplicar la carga completa e ir al estado final. Y en los parámetros no lineales no hacemos ningún cambio, porque repito, no esperamos que bajo este caso de carga existan rótulas plásticas. Entonces, incluso el método de descarga de la rótula sería irrelevante porque no va a haber rótulas. Las rótulas van a aparecer ante el sistema de carga lateral. Luego que tenemos este caso, y ya lo hemos discutido, generamos un nuevo caso, que sería pushover modo 1. Este pushover modo 1, que es no lineal, continúa en el estado final del caso gravitacional no lineal, y precisamente buscamos que sea el modo 1. Aquí sí incluimos el efecto P-delta. Aquí sí decimos que vamos a controlar el desplazamiento, que vamos a monitorear ese desplazamiento, que podemos establecer en 0.5 metros o 50 centímetros, que muchas veces este parámetro se asocia a ese máximo desplazamiento que podemos esperar en el tope, que está sujeto a esa máxima deriva inelástica que nos permite el sistema, pero se recomienda establecer un valor suficientemente grande para cubrir toda la capacidad de la estructura. Si la estructura colapsara antes, evidentemente no va a llegar a ese desplazamiento, pero lo que nos interesa es tener un poco la foto de todo lo que ocurre con esa estructura desde el inicio hasta que colapsa. Y aquí se coloca el nodo 28, que es el nodo superior de la derecha, que es el nodo a monitorear en el desplazamiento. Y uso 1 tiene que ver precisamente con ese desplazamiento lateral en X. En términos de los resultados que vamos a estar guardando o analizando, vale la pena decir que tengamos múltiples pasos y que como mínimo tengamos 20 pasos. ¿Qué implica esto? Que desde ese desplazamiento inicial al final, el programa por lo menos registre 20 pasos. En la medida que haya más pasos, la diferencia entre uno y otro será más pequeña y vamos a poder detectar posibles rótulas. Si saltamos pasos, lo que ocurre es que cuando cambiamos de un desplazamiento, ejemplo, de 3 centímetros a 5 centímetros, en esos 2 centímetros de desplazamiento, producto del incremento de la fuerza, de repente de 3 rótulas que había en la estructura, aparecen 10. Entonces, hay un salto muy grande entre las condiciones de rótulas plásticas en los elementos de un paso al otro, y por eso es que se recomienda establecer un número de pasos por lo menos de 20 para que no haya cambios bruscos en la presentación de rótulas plásticas y podamos ir detectando cómo van apareciendo una a una. Por supuesto, incluir muchos pasos lleva a mayor tiempo de análisis, pero para cuando se definen al menos 20 pasos no es tan crítico. Y en términos de los parámetros no lineales, sí vamos a definir que trabajemos con la rigidez secante. Tenemos 3 métodos. Un método donde se descarga toda la estructura al aparecer las rótulas y se inicia el sistema de carga lateral. Un método donde hay una redistribución local de las fuerzas que ocurren cercanas a esa rótula.
Y otro método que tiene que ver con reiniciar trabajando con la rigidez secante, que este es el método, digamos, más refinado y por eso lo vamos a elegir. Sin embargo, en determinados casos se recomienda analizar con los tres métodos y ver qué pasa con la estructura. En este caso, nos vamos a quedar con el tercer método, que repito, es el que por lo general ofrece resultados con mayor precisión. Y en este control de la solución, lo que tenemos son parámetros que podemos modificar para aumentar la precisión y convergencia del análisis numérico. Al final se hace un análisis numérico para poder llegar a la solución. Entonces, aquí podemos cambiar cualquier aspecto si es que la solución no converge, no termina de analizar la estructura. Eso pasa sobre todo cuando las estructuras son muy complejas, pero en este caso de este pórtico realmente no habrá ningún inconveniente. Le damos OK y hacemos ahora un caso, una copia de este caso, que sería pushover fuerzas, que el cambio es que lo asociamos a un patrón de carga como es el lateral. Y aquí sí, evidentemente, tenemos este patrón de carga lateral que vamos a incluir posteriormente cuando tengamos la solución del análisis dinámico, porque vamos a establecer un patrón similar a la respuesta del análisis dinámico lineal. Igualmente tenemos el control de desplazamiento. De la misma manera, tenemos los múltiples pasos mínimo 20 y tenemos los parámetros, digamos, no lineales, que en este caso trabajamos con la rigidez secante. De esta manera, incluyendo incluso el efecto P delta, tenemos la configuración general de la carga gravitacional lineal del pushover del modo 1 y del pushover de fuerza. Faltando, por supuesto, definir lo que será ese patrón de fuerzas laterales que vendrá del análisis dinámico lineal. Eso es lo que tenemos en el documento. De alguna manera configuramos la carga gravitacional lineal, el pushover con patrón de carga por modo 1 y el pushover con patrón de carga por fuerza. Tenemos la relación, en este caso, del desplazamiento del tope, la rigidez secante y el número de pasos. Con esto estamos preparados para continuar el ejemplo, donde tendremos que ir precisamente a efectuar el análisis dinámico lineal para llegar a esas fuerzas laterales y poder plantear definitivamente el análisis estático no lineal pushover.